El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 19. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otros te amarrarán la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: Sígueme. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo se da a conocer a Pedro con todo su amor. Nos da a nosotros, sus hijos. Así como a Pedro. Que en las Santas Escrituras fue el que más aprendió y siguió las enseñanzas de Jesucristo, pero hubo un momento en que Pedro lo negó 3 veces. Pedro, por eso con las palabras de Jesucristo, que le preguntaba si lo quería. 3 veces le preguntó nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Y 3 veces Pedro respondió que sí lo quería. Y Jesús le decía en esas 3 veces: Apacienta mis ovejas a Pedro. Pedro fue quien aceptó con humildad de aceptar que lo había negado a Jesucristo 3 veces en los momentos cuando Jesús era llevado para ser crucificado. Pedro por eso se sentía triste al preguntar 3 veces Jesucristo si lo quería. Y Pedro humildemente le dijo que la quería Jesucristo. Y Pedro sabía que Jesús conocía todo lo que tenía en su corazón, como en nosotros en el tiempo de hoy.
la iglesia santa donde Jesucristo fundó y dio a Pedro a que conduciera a la iglesia santa, apaciguando, apacentando a sus ovejas. Todas las ovejas somos los que seguimos a Jesucristo. Jesucristo es el pastor, el que nos guía. Y por eso le encargó a Pedro esa misión. Y así, esa misión tienen que cumplir la Santa Iglesia Católica. Tienen que cumplir todos aquellos que están sirviendo a la Iglesia Santa Católica de Jesucristo. El sucesor de Pedro están de generación en generación. Su Iglesia de Jesucristo no está sola, está por el Papa, que tiene que guiar, conducir y apacentar a los fieles. Que estamos en la iglesia por medio de Jesucristo, que Él es el que nos conduce, guía a través de su palabra, así como a Pedro. Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Más que a estos, contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pues apacientar es calmar, es dar, a las ovejas, a los fieles, de permanecer en la iglesia de Jesucristo. Porque si no estuviera Jesucristo en la iglesia santa, donde a Pedro se le fue concedido para que continúe la misión que Jesucristo le ha encomendado. Y apaciente a su iglesia, más aún en estos tiempos que la Iglesia Santa Católica lo necesita. Porque hay muchos falsos que pueden guiar a la iglesia de Jesucristo. Por el camino donde no enseñó Jesucristo. Por eso tengamos en cuenta que Jesucristo a sus apóstoles, como hacía Pedro, ¿cuántos de nosotros no queremos seguir las enseñanzas de Jesucristo
y la misión que ha encargado a la Iglesia Santa Católica está en nosotros, cada uno de nosotros, seguir las enseñanzas que Jesucristo ha encomendado a la Iglesia. Porque si no, el maligno arrebatará el gran precioso tesoro que hay en nuestro corazón, la fe puesta en Jesucristo. Jesucristo mismo lo dice. Por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. La Iglesia tiene que ser cuidada por los servidores que están conduciendo a los fieles. Porque si la Iglesia Santa Católica no acoge a sus hijos pequeños, no están cumpliendo lo que Jesucristo encomendó a Pedro. Pedro, el primer apóstol que Jesucristo encomendó que cuidara las ovejas. Si la Iglesia no cuida a sus fieles, a los que perseveran, pues, ¿quién conducirá por el camino del bien, de las enseñanzas de Jesucristo? No vaya a ser que el maligno, que es cizañero, no se cansa de perseguir a la Iglesia Santa, conduciéndolos muchas veces por la apariencia, por querer ser muchas veces los primeros puestos. Muchas veces se han perdido por donde Jesucristo no condució, por el camino equivocado. Muchos caen por no conducir a su Iglesia por el camino que deben de cuidarlas. A todos los que están perseverando, Jesucristo siempre derramará sus bendiciones en grandes, y así se verá a la Iglesia Santa Católica producir frutos. Cuidando el buen rebaño que Jesucristo dejó, una buena semilla. Pues nuevamente insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Todos somos la Iglesia Santa, conformado en unidad por Jesucristo Santo. Nosotros somos unidad en Jesucristo porque nos unifica en una sola Iglesia Santa, porque Jesucristo es santo. Y Jesucristo siempre permanecerá en los corazones que hacéis y cumplís su voluntad, sus enseñanzas.
el camino del bien, de cuidarlos, a sus fieles, de apacientarlos, de guardar la fe en sus corazones. Habrá momentos de turbulencias, dificultades, pero Jesús ahí la sostiene en su santo nombre, porque ni el poder del infierno podrá contra la Iglesia Santa Católica. Así la difamen, así la quieran perseguir, no podrán destruirla, porque es Jesús quien la sostiene, a su Iglesia Santa Católica. Por eso, como a Pedro, le dijo: apacienta mis ovejas, cuídalas, Pedro. Cuidemos a la Iglesia todos. Del que tiene más responsabilidad en servir, que se haga el más pequeño entre todos, que no se agrandeja o agrandezca, porque Jesús nunca se agrandeció, siendo el Hijo de Dios, se hizo el pequeño entre los pequeños, para así enseñarnos que la humildad, la sencillez, es un don, es una gracia que Jesucristo lo ha otorgado a sus hijos aquí en la tierra. No se van a gloriar, porque la gloria es de Dios Padre Todopoderoso. Esos dones, esas gracias, es del unigénito, de Dios Padre Todopoderoso, que dio a su Hijo aquí en la tierra esa potestad para dárselo a conocer a sus hijos, que ama aquí en la tierra. El mundo odiará todo lo que enseñó Jesucristo, pero nosotros no somos del mundo. Tenemos que ser conducidos y apacientados y cuidados por la Iglesia Santa de Jesucristo. Jesucristo mismo le dice a Pedro y nos dice a todos sus apóstoles, porque todos somos hijos de Jesucristo. Desde el bautizo hemos recibido de ser apóstoles, de seguir a Jesucristo. Y todos tenemos y hemos recibido el Espíritu Santo desde nuestro bautizo. Jesucristo mismo lo dice: en verdad, cuando eras joven, le dijo a Pedro, tú mismo te ponías el cinturón e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: sígueme. Pues Jesucristo mismo nos dice y nos conduce diciendo: sígueme, sígueme. Te llama por tu nombre, por mi nombre, para seguir perseverando. Guiados por Jesucristo, la Iglesia Santa Católica, pues alumbrará en grandes bendiciones de Jesucristo. Pero si nosotros apagamos esa fe, siendo indiferentes, siendo egoístas, de no compartir lo que Jesucristo ha encomendado a la Iglesia Católica, pues pedirá cuentas. No nos jactemos hoy. Si tú has recibido esa gracia, ese don, sé parte de la Iglesia Santa de Jesucristo. Que Jesucristo es el que conduce por la Iglesia Santa del buen sembrador. El buen camino es Jesucristo, porque Él nos conduce en la verdad. Habrán muchos falsos profetas mentirosos que querrán destruir a la Iglesia Santa. Pero tengáis en cuenta siempre que Jesucristo nos da el discernimiento
y sabemos de quién viene, del maligno. Así es que no perdamos tiempo en cosas vanas que os pierde, porque Jesucristo está siempre en la Iglesia Santa, católica, y no podemos abandonar o salirnos de la Iglesia Santa, que Jesucristo es el que le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Pues cada uno de nosotros somos parte de la Iglesia Católica. Si nosotros no estamos dentro de la Iglesia Católica, pues te irás por falsos caminos, y el que te conducirá, pues te hará caer, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque de un falso profeta no hay luz, solamente hay tinieblas y falsedades. Muchas sectas quieren proclamar que es la Iglesia Santa de Jesucristo, pero no es la Iglesia Santa de Jesucristo. La única Iglesia Santa, católica y apostólica es donde Jesucristo está ahí, vivo y presente en su Santa Eucaristía. No podemos ser guiados por falsos profetas. Pues conduzcamos a la Iglesia Católica. Todos somos uno en unidad en Jesucristo, predicando su palabra. Esos grandes dones es de Jesucristo, pues así mucha gente no se perderá, no será renegado de su fe y no será partícipe de las cosas malas que destruye la Iglesia. Pero Jesucristo conoce sus corazones. No podemos engañar a Jesucristo, porque Jesucristo santifica a sus hijos a la medida que perseveran en la fe, y todos los días es perseverar, porque el maligno acecha a diestra y siniestra. Jesucristo también fue tentado, pero él rechazó, así en condición humana. Por eso se hizo él en condición humana, y siendo también en condición divina, nos hizo ver que el maligno se puede derrotar en su santo nombre, porque él ya vive y reina con todo poder en la Iglesia Católica, Santa y Apostólica y Romana. Nosotros podemos ser conducidos y guiados siempre si estamos en la Iglesia Santa Católica, que Jesucristo vive y mora por los siglos de los siglos. Amén.